Bienvenido Juan Data a Foco. Es un honor tenerte acá. ¿Cómo estás? Gracias chicos, muy bien y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, este es nuestro primer episodio. Como te decía afuera, somos dos arquitectos, amigos. Yo también soy fotógrafa y creamos este podcast para escuchar historias sobre el mundo de la fotografía desde la perspectiva de referentes de la fotografía. Así que, bueno, estamos muy entusiasmados y con muchas ganas de aprender de vos. Así que, bueno, nuestra idea es entender qué pasa detrás del lente, tu historia, tus decisiones, frustraciones, aprendizajes. Bien. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Quién es Juan Data? Eh, una pregunta muy complicada. Complicada y a la vez no. A veces simplemente me gusta definirme como una persona que se interesa por historias y quiere contarlas. Hoy el medio que elijo es las imágenes, es el que más fácil me sale, creo. Eh, y nada, en los últimos años eh, siempre apoyado en mi curiosidad, simplemente eso, me abrí a intentar contar historias que por ahí no son tan contadas, por ahí sí, por ahí no, o ver por ahí el lado B de las cosas. Intento ser un poco eso, o intento mostrar eso, uno es más de lo que muestra en redes sociales. Sí, sí, más vale. ¿Y cómo descubriste tu pasión por la fotografía? En mi casa, por suerte, siempre hubo cámaras de fotos. Eh, Cuando yo era niño, mi papá no es fotógrafo profesional, pero siempre fue un poco aficionado. Y cuando yo era niño, tuvo en un momento una casa de revelados. Entonces siempre hubo cámaras en mi casa. Siempre hubo una buena cámara familiar, Claro. o relativamente buena. Así que siempre tuve contacto con la fotografía. Mi primer contacto fue cuando era muy niño, ahora tenía 9 10 años. Y en Sprayet, no sé si se acuerdan de Sí. Sprayet, vendían que la vendían como si fuese la cámara más pequeña del mundo o del mercado, no sé, que era una camarita así, que era un llavero, pero Ah, sacaba fotos. De las primeras eran muy malas las fotos, obviamente. Y yo me acuerdo que pedí eso para Navidad. ah, mira. Eh, Eso creo que fue la primera vez que yo dije, che, quiero tener una cámara. En realidad ahí me llamaba la atención porque era muy chiquita. Pero, y después ya cuando tenía, o sea, mi primer contacto más profesional o más real, fue en un viaje familiar a las cataratas del Iguazú, que estaba aburrido. Me acuerdo, nos fuimos como 15 días en las cataratas de Iguazú, imagínense, ya no había qué hacer. ¿Y a qué edad habrá sido eso? A los 16. Pero teníamos una cámara que era buena y me Claro. la pasé sacando fotos. Yo volví de ese viaje y le pregunté a mi papá si me podían comprar una cámara. Y ahí me compré mi primer reflex a los 17. Tremendo. Y ahí arranqué. Y vos, bueno, algo nos contaste, pero si podés hacer como un repaso de qué, cuando estabas en el colegio, digamos, Sí, ¿qué querías estudiar cuando saliste? ¿Cuándo empezaste a decir, che, este hobby quiero que sea sí. mi trabajo? Y a mí todo esto que te estoy contando de la primer cámara me agarra en sexto año de secundario, o sea, en el último año. Yo hasta ese entonces no sabía que iba a estudiar. Yo antes de agarrar la cámara me gustaba la música y estudiaba música, o sea, estudiaba algunos instrumentos, ¿En qué tocabas? piano y percusión. Mira. Y no sabía, estaba entre estudiar marketing y seguir estudiando música, como que estaba ahí, pero sin mucho entusiasmo. Era como que, bueno, estudio eso. Pero bueno, ese año descubrí la cámara de fotos y me anoté en fotografía. Tremendo. ¿Y en Y vendí dónde? todos los instrumentos para comprarme más lentes y cosas. Hice un cambio así. 180. Sí, ¿Y tu familia te apoyaba o sí. quería que Sí. estudiaras algo más clásico, por No, así no, no, decirlo? no. Siempre la mejor. Creo que también porque siempre hubo cierto contacto con el mundo de la imagen Claro, en casa, así que siempre estuvo bien recibida. está muy bien.
Y bueno, tu perfil, nosotros, la verdad que nos encanta tenerte acá, estamos muy contentos. Es como que cubrís un montón de áreas dentro de la fotografía, de la producción, apareces un montón en cámara, le hablas a la cámara, haces la edición y contás una historia súper profunda. Es como que por todos lados. ¿Cómo describirías ese proceso creativo? Para hacer un video de YouTube de los que hago, Sí, podés contarnos eh, eso y si no, alguna otra cosa. eh, la, el primer paso, el primer detonante es el interés mío en contar tal cosa. Siempre nace de ahí, de, de la curiosidad de querer contar una historia que yo me enteré por X motivo. Así que siempre el primer paso es la investigación, creo, o descubrir qué. Eh, y de ahí arranca un periodo de preproducción. De decir, che, bueno, quiero registrar esto, a dónde tengo que ir, con quién me tengo que comunicar, qué equipos tengo que llevar, es posible ir, es Claro, caro ir, es barato ir, tengo que pagar para ir, es gratis. Miles de preguntas de netamente de producción, de logística, te diría. claro, Eh, una vez que intento resolver eso, muchas cosas se terminan produciendo en terreno. No hay cosas que son claro. imposibles de preproducir. Después pasa el guionado, que también es súper variable. Hay contenidos que ya voy con el guión terminado, hay cosas que uno tiene que ir a jugarse al azar de lo que va a pasar ahí. Es súper variable. El género documental tiene eso también, ¿no? Que Sí, es medio documental lo que está sucediendo. Por ahí si es algo con un tono más histórico, sí te permite jugar con tener algo más preparado, pero si es algo que está ocurriendo ahí, termina siendo un registro de lo que pasó. Eh, y después es el rodaje, la realización, estar ahí, registrar las imágenes, intentar buscar, intentar encontrar lo que uno fue a buscar. eh, y bueno, ese periodo de la realización. Y después pasamos a la edición, eh, que es de nuevo reinterpretar todo lo que grabaste para contar muchas veces hasta termina siendo una historia distinta a la que pensaste claro. antes, eh, o termina teniendo un tono muy distinto. La edición es una parte para mí fundamental, desde la música, el montaje, el color. Y claramente hay un componente en vos que tiene que ver con la curiosidad, que la Sí, podemos rastrear desde chico. Tenemos algo en común nosotros dos, que éramos fanáticos de Discovery Channel. sí. ¿De alguna manera crees que hoy estás produciendo tus propios documentales de Discovery, digamos? O Sí, sea, parte un poco de ahí. Yo cuando era niño, es más, a veces mi novia me carga porque yo no vi muchas películas de Disney, ni ujú, muchos dibujitos animados, me porque dicen lo mismo. yo Me dicen lo veía, mismo. veía Discovery Channel, History Channel, National Geographic, Canal Infinito también, que ya no existe más. Eh, Me crié con eso. Y cuando yo empecé a estudiar fotografía, la meta, el aspiracional de casi todos los fotógrafos era ser fotógrafo de National Geographic. Esa figura ya desapareció, ya Mm. Sí, no sí. tiene el peso que Sí, tenía pero antes. es cierto eso. Yo lo tenía en la cabeza, Porque viene arrastrado incluso del siglo pasado, de la famosa revista, Sí, exactamente. yo me que acuerdo de bueno, la revista esa amarilla pionero en divina. fotografía, Claro. digamos. Sí, sí. Yo me acuerdo en el 2014 había un concurso que se hacía de la revista National Geographic en español. Yo mandé una foto y quedó seleccionada. Ah, Y tremendo. Ajá. fue el día más feliz de mi vida. ¿Y Yo qué tenía foto 18 era? años encima. Era una foto yo siempre fui medio activista con respecto al zoológico de Córdoba. Ah, Era una sí. foto de ahí. Ah, Mm, mira vos. Y yo tenía 18 años. ujú. Esas cosas son las pequeñas cosas que te van marcando, que te van dando pautas de decir, che, seguí este Hay camino. algo Claro, es ahí. por Sí, ahí. sí. ¿Y a Tremendo. qué público apuntas? ¿A quién le hablas con tus videos, tus fotos? Intento siempre que sea gente que respete y valora lo que se está contando. Eh, si vamos más a los datos, mi público hoy es gente mayor que yo. Ah, mira. Yo creo que la gente más grande valora un poco más el contenido y se sienta a ver un contenido largo. Mi contenido madre, por así decirlo, es contenidos largos.
No todo el mundo se sienta a ver un video de 20 minutos, media hora. Y es como mi audiencia más fiel, es gente más grande. Hay veces que tengo hasta, si vos te fijas demográficamente en mis estadísticas, tengo en algunos videos públicos más 65, Ujú. como que bastante, ¿eh? Mirá. Mirá. Pero yo creo que es eso. Sí, el que le da el tiempo a consumir. Sí, va variando también mucho. Hoy las redes sociales están tan segmentadas que por ahí y mi contenido es tan variable es que de repente haces una serie de Nepal, por ejemplo, no va a tener la misma audiencia que una serie de Estados Unidos Ujú. o una Claro. serie de Argentina. El público hoy es muy dinámico. Claro. No es que Va todo un poco siempre hay un núcleo que va a ver todo lo que hagas, Claro. pero después es muy variable. Va atado un poco a la temática que se toca, digamos. Exactamente. ¿Y cómo funciona el mundo de YouTube, digamos, los suscriptores, los que aportan en tu canal? Sí. Bueno, o sea, YouTube es una plataforma que vos generas suscriptores, que siempre es bueno porque cada vez que vos subís algo le aparece en el inicio a esa persona. Claro. Y la monetización es en base a las visualizaciones. Ah, bien. O sea, yo tengo abierta una sección de miembros que uno puede aportar dinero. Claro, por eso te preguntaba. Sí, pero hoy no es mi fuerte, porque no le desarrollé mucho esa parte Bien. todavía. No hago contenido exclusivo para miembros. Pero hoy el ingreso principal de YouTube es en base a las horas de visualización. Claro. Te vieron tantas horas, corresponde. Claro. También depende de dónde te ve esa persona, Ajá. cuánta edad tiene esa persona, cuánto tiempo te vio. Claro. Bueno, muy bien. Y tu canal de YouTube, si no me equivoco, es de fines del 2019. Poco Sí. tiempo después viene la pandemia que paraliza ese proyecto. ¿Cómo lo viviste eso? Y para mí fue medio un agujero porque arranqué a fines de 2019 bastante entusiasmado y viene la pandemia y al revés de lo que le pasó a mucha gente que tuvieron el tiempo y encontraron una audiencia en la pandemia porque había mucha gente disponible para ver cosas, a mí me pasó lo contrario porque yo no podía hacer mucho contenido. Claro. Yo no me reinventé haciendo contenido desde mi casa, por Claro. así decirlo. Entonces para mí fue un parate, un hueco muy grande, 2020, 2021, eh, hasta que después retomé el ritmo. Hasta hace poco, digamos, pues me costó la vuelta, Claro. porque ya había desarrollado mucho también mi trabajo profesional como filmmaker, digamos. Entonces eso también me involucraba mucho tiempo, o me estaba yendo bien en eso también. Claro, claro. Sí, ahí, por lo que vimos, entre el 20 y el 21 más o menos, agarraste la Montero Sí. y empezaste a recorrer un poco Argentina con la negra, contra el público. Ese fue mi proyecto en medio de pandemia. Yo en el 19 me compré una camioneta bastante vieja, del 99, una Mitsubishi, y me dediqué como a reflotarlo un poco y a viajar por Argentina. Claro. Porque en ese momento también era barato viajar por Argentina. Me encanta Argentina Sí, también. espectacular. Y tengo unos contenidos hechos con mi perra, la negra. Por ese momento salía bastante en mi Instagram y demás. Sí, sí, sí. ¿Y si tuvieras que mencionar alguna crítica que te hayan hecho, constructiva, por supuesto, ¿recordás alguna que te haya... Sí, las críticas más válidas, a uno siempre le cuesta asimilar las críticas, pero esas las asimilo muy bien. Es cuando contando algo, por ahí omitís una parte importante de la historia. Ajá. Ya sea porque no te enteraste, o porque no tuviste Claro. tiempo, o porque no sabías que era tan pesado como era. Hay veces que uno guiona, graba todo, y se da cuenta después, che, esto también era importante y no lo incluí. Claro. Claro. Y me imagino que en temas sensibles, como puede ser lo de Nepal, que ya vamos a hablar luego seguramente, políticamente hay temas que También. es complicado, que como que hay que mantener cierta neutralidad, Sí, sí, sí. son Sí, delicados. es complicado ser neutral también. Muchas Sí, 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 sí. Más si uno... A mí a veces me dicen que soy periodista, yo no soy periodista. En el periodismo puede ser que se reclame cierta objetividad, pero el documentalismo para mí es 100% subjetivo. Sí, es tu mirada puesta en Exactamente. ese Es la mirada de proyecto. una persona sobre algo, un Sí, hecho sí. que Y justamente hablando de mirada, ¿por qué crees que te atrae el lado B de las cosas que mostrás, de los lugares?
No lo sé, la verdad es que no lo sé. Siempre, desde siempre, eh, me aburrieron los temas mainstream, por así decirlo. Claro. Como que yo me pasa de que, no sé, ahora está en tendencia, algunos países están en tendencia, como por ejemplo Japón, todo el mundo va y hace contenido de Japón. Y todos muestran lo mismo, todos muestran lo lindo que es el templo tal, y hay muchas cosas atrás de eso. Los cerezos Claro. Sí. florecidos. Sí. Sí. Siempre, no sé por qué, me atrajo eso. Es algo natural, es algo inherente a mi personalidad, Claro. directamente, sí. ¿Y tenés alguna fuente de inspiración, algún tipo de ritual o algún tipo de... acudís a algo en especial para poder inspirarte? Eh, sí, otros creadores de contenido. A veces igual intento limitar un poco eso para no caer en la copia o no tratar de imitar demasiado. A veces me doy cuenta después que hice cosas muy parecidas a otra persona, totalmente inconsciente, ¿no? Claro. Eh, Intento eso, pero no, después la inspiración muchas veces se encuentra en películas, leyendo algo. Yo no soy mucho de la lectura, pero creo que hoy en día también YouTube tiene creadores de contenido a un nivel impresionante que por ahí no son tan conocidos o son muy de nicho. Claro. Ahora capaz que hay alguien que tiene 500.000 suscriptores y lo conocen solo esas 500.000 personas Claro. en todo el mundo. Sí, sí. Eh, entonces siempre yo creo que hay como pequeñas joyitas escondidas que te van inspirando a hacer cosas. Eh, pero creo que mi inspiración parte más por el hecho de informarme de cosas y que me llamen la atención cosas. Y de ahí que eso sea un puntapié para seguir investigando. ¿Y sentís que en algún momento estabas haciendo algún tipo de video y de repente dijiste, encontré como mi voz para los videos? ¿O algún punto como de inflexión de, no sé, no me acuerdo bien la cronología que vos estabas mencionando, pero estoy dando vueltas por Argentina y de repente quiero hacer esto del lado B y viajar? Sí. Claro, O como sea, tu impronta, digamos. claro, tu impronta, ¿cómo te diste cuenta que era por ahí, digamos, lo que te gustaba hacer? Em, yo creo que es con estas pequeñas señales que hablamos recién, eh, o a veces hay un sentimiento que es impresionante, que es cuando estás grabando algo y se te pone la piel de gallina. Yo creo que son esos pequeños marcadores que te van diciendo, che, seguí haciendo esto. Claro, Por más que no te traiga plata muchas veces. eh, yo creo que en muchos contenidos que hice, el, el sentir emocional que despertó en mí son como un poco el motor que te van marcando la línea, así, che, esto estuvo bueno, hacerlo de nuevo. claro. Claro, como una voz interna, sí. digamos. Sí, o a veces veo cosas viejas que hice y digo, che, tengo ganas de hacer algo así de nuevo. Claro. Claro. Te tiene que movilizar. Sí. Tiene que nacer de adentro, digamos. Y en este camino, ¿qué cosas son las que dijiste que no para irte por este lado? O sea, hay algo que hayas rechazado, que decís, gracias a Dios no hice esto porque estoy ¿Alguna donde propuesta, estoy". alguna propuesta laboral incluso? Sí, Eh, relegar por ahí, he relegado trabajos comerciales. Para hacer el último viaje este grande que hice, vendí un auto. Claro, Sí, creo que va por ese lado, de relegar cosas que te empiezan a atar un poco a tener que estar fijo en un lugar. Si bien yo vivo en Córdoba, estoy el 70% del tiempo acá. Hay veces que uno no puede aferrarse o a tener un trabajo en una oficina de lunes a viernes. claro. No podría. ¿Y a vos te gusta hacer todo lo que haces? O sea, esto de estar en todos los lados, ¿o te gustaría delegar una parte pero todavía no te animás? O... Sí, obviamente hay procesos que me gustaría no poder no hacerlos, de preproducción, de edición, pero no es tan fácil por temas de presupuesto y o por temas de tener a alguien en quien confiar realmente.
Sobre todo hay algunos contenidos que son sumamente personales y me cuesta mucho, por ejemplo, hablemos de la edición, hay veces que me cuesta mucho que, que la pieza quede como yo quiero. Claro. Porque el editor lo interpreta de otra forma, porque es lógico eso. Sí, sí, más vale. Sí, me imagino que la edición y la música son inherentes al mensaje que querés transmitir también. Sí, Entonces para es todo un mí- combo. Lo que uno ve y Sí. lo que uno Sobre escucha. todo el tema del... O sea, el video es imagen y sonido. Hay veces que Claro. el sonido lo dejan un poco de lado, pero para mí hasta hay muchas veces es lo más importante. Ujú. Porque a veces a un video, si vos le sacás la imagen y escuchás solo el sonido te sigue transmitiendo lo mismo, pero a la inversa no funciona Te digo así. que yo hice la prueba. Ujú. Lo escuché como podcast mientras paseaba a mi hijita en el coche y se entendía perfecto el mensaje. Yo decía, increíble, porque yo dije, bueno, después lo voy a ver. No me hizo, o sea, seguro que es divertidísimo Claro, sí, verlo, pero el audio funciona. pero me pareció muy bien el audio, me daba piel de gallina y yo decía, qué bueno. Sí, yo qué bueno valoro que está mucho hecho. al músico, por ejemplo. Para mí la música sigue teniendo, sigue estando un escalón más arriba que la imagen para expresar cosas. Es muy fácil que una canción te ponga la piel de gallina, pero una imagen no es tan fácil que te ponga la piel de Sí, gallina. sí, es verdad eso. Para mí el sonido sigue estando un escalón más arriba para desbloquear esa emoción, ¿no? Sí, ¿y cómo haces, hablando de emociones, cuando estuviste, no sé, en el zoológico, en los incendios, en estas manifestaciones, bueno, millones de cosas que estuviste subiendo, ¿cómo haces con tus emociones en ese momento? Y bueno, en el momento de editar quizás también. Sí, a veces con la adrenalina uno suprime muchas cosas, pero a veces sí no es fácil para nada. Yo tuve una época, sobre todo fue el 2022-23, que estuve mucho haciendo contenido de cuestiones ambientales muy duras, viendo imágenes muy complicadas de ver, y uno se empieza a arrastrar toda esa carga, ¿no? Sí, Eh, no me quiero comparar, pero por ejemplo hay un fotógrafo muy famoso, Sebastião Salgado, documentalista, de los mejores fotógrafos documentales que tuvo en la historia, ¿de dónde es? es brasilero. Ah, Él, sus primeras obras fueron sobre refugiados, sobre los trabajos más duros del planeta, fotos muy crudas. Y él cuenta, hay un documental muy bueno, se llama La sal de la tierra. Él cansado, o sea, totalmente abrumado de ver todas esas escenas, hizo Génesis, que es su última obra, que se dedicó a retratar lo más lindo que tiene el planeta. ujú. Por ahí siento que a veces intento un poco eso, decir, che, bueno, vamos a mostrar algo lindo también por cuestiones propias, ¿no? Sí. De no querer estar tan contaminado de solo mostrar las cosas horribles que ocurren. Sí, me suena que en uno de tus documentales, el de Indonesia, justo mostraste el lado B y creo que después decías, no pude subir la parte linda de Indonesia. No sé si Sí. está bien eso. Ah, Sí, sí, sí. no me acuerdo por qué problema. Porque me enferme. Ah, Ajá. Pero hay casos, sí, emblemáticos. Kevin Carter, por ejemplo, también. Un caso también que bastante dramático porque, bueno, terminó quitándose la vida, pero también arrastraba un poco, cayó en depresión en parte por todo lo que arrastraba, ¿no? Totalmente. Entonces, esa gestión emocional no es menor. Porque además uno, para hacer este tipo de contenidos, tiene también que tener una sensibilidad y estar abierto y ser permeable a las emociones de las otras personas, porque si no, no se podría retratar. sí, sí. Y eso uno lo absorbe. No es fácil a veces. A la vez me impresiona, me daba gracia, yo me trataba de poner en tu lugar en los videos y yo decía, ¿cómo hace para mantenerse tan bien, Sereno. digamos, tan sereno? Sí, están enfocados. Claro, yo decía, ¿cómo haces eso? No sé. Sí, no sé, eso es Porque mi había una guerra personalidad. atrás tuyo y vos, acá estamos, tenemos la guerra acá. Bueno, justamente, aprovechando que tenemos la foto Claro. de fondo, esa foto fue tomada en Nepal. Contalo Sí, vos, Juan. Esto yo el año pasado estaba en Nepal haciendo otros contenidos, nada que ver, y se desata justo una revuelta social que, poniéndolo en pocas palabras, derrocan al presidente y una especie de 2001 que hubo acá en Argentina, en Nepal. Un estadio Muy social similar, tremendo. sí. Y bueno, y yo estaba ahí, ya no podía grabar lo que yo había ido a grabar.
y salgo, digo, bueno, vamos a ver qué está pasando. O sea, no tenía en claro qué iba a pasar. Salí con la cámara y No, bueno, no había guión. terminé registrando todo y terminé en lo que fue la toma y el incendio del Congreso, del Parlamento de Nepal. O sea, fue algo histórico, prendieron fuego el Parlamento, entraron, lo saquearon y yo estuve ahí adentro. 80 muertos casi en 2 días Qué y más de horror. 2000 heridos. O sea, no Sí, fue una cosa sí, menor. sí, no. Fue. Yo nunca había visto a la policía renunciar a sus funciones en Claro, vivo. Y ahí fue cuando todo quedó a la deriva. claro, Entonces el país no tenía ni presencia policial, no tenía ejército. claro. Una anarquía. Fue un día totalmente anárquico Y y ahí estabas entre, me voy porque tengo miedo, o me quedo registrando, o directamente no pensabas en irte. ¿Cómo eh, hacías en ese momento? sí, al principio me agarró fui inconsciente al principio. Si bien uno siempre intenta tomar resguardo, yo intentaba estar la mayor cantidad de tiempo con la prensa local que podía. Uno identifica la prensa. Tiene cámara, un chaleco, un casco y es prensa. Normalmente esa gente está trabajando y conoce la zona, ¿no? Yo con eso no podía ni hablar con la mayoría de la gente, imagínate. Eh, pero no sé, yo estaba de ojotas y gorra, ¿me entendés? Como que estaba en otras condiciones. Sí, Y sí. nada, de repente me encontré en una balacera, por ejemplo, estando ahí. Yo creo que a mí, en mi caso, la adrenalina me hace no tomar conciencia. Sí me pasó, a ver, sucede todo esto. Yo registré todo en la toma del Parlamento. Después sigo, me voy a la estación de policía que estaban haciendo lo mismo. Y ya cuando veo que empiezan a sacar armas y había armas en manos de la población civil y no había policía, ahí dije, che, esto ya se puede descontrolar y ya tengo las imágenes que necesito para contar lo que Claro. quería contar. Y ahí me volví. eh, Claro. Bueno, yo te quería preguntar justamente cómo administrar el riesgo en estas situaciones y qué estás dispuesto a sacrificar, ¿no? Por una foto. Porque, a ver, hay corresponsales de guerra que están ahí arriesgando su vida, que es lo más preciado, y bueno, sin embargo, eh, están ahí, Sí, ¿hasta digamos. dónde llega la ¿Hasta dónde curiosidad, llegas digamos? vos, digamos? ¿Hasta dónde claro. llegas vos? Sí, bueno, que puede decirse que fue un punto límite. Claro. Nunca fue una guerra yo. Sí estuve en países que en una postguerra sí, pero en una guerra nunca estuve y no sé si voy a ir en algún momento. Ujú. No, creo que no va tanto por ahí Mm. mi contenido. Está bien. Eh, Y en 2025 estuviste en China, en Wuhan, sí, que obviamente todos sabemos que ahí empezó la pandemia, pero en tu caso, simbólicamente, era la ciudad que de alguna manera había paralizado, frustrado en sus inicios tu proyecto de YouTube. ¿Cómo lo sentiste? ¿Lo sentiste como una revancha, el cierre del círculo? ¿Cómo lo viviste? sí, Wuhan es una ciudad muy estigmatizada eh, y siempre me llamaba mucho la atención cómo era esa ciudad. O sea, todo el mundo habló de esa ciudad, todo el mundo empezamos a saber qué es Wuhan por el COVID. Si no, nunca no hubiésemos enterado, no sabríamos hoy en día Sí, que sí. es una ciudad de China, que está. Y se sintió un poco eso, como cerrar un círculo de. La pandemia fue algo a mí que me frustró bastante en este proyecto, digamos. Y varios años después pude ir a documentarlo, a hacer contenidos más. Ese video le fue muy bien. Ah, muy bien. Eh, y eso era, porque tampoco quería caer en, en estigmatizar a esa ciudad, Claro, sino no que era una justamente lo venganza. opuesto. Decir, che, tienen que tener algo bueno este lugar. Está bien. Solamente porque nació un virus acá, no. Claro, ahí buscaste el lado B positivo, digamos, Claro. que está bueno. Y cuando justo te iba a preguntar, o sea, ¿qué es viajar solo y haciendo esto? Pero también me interesa esto que contaste de Indonesia, cuando te enfermaste y estando solo en un viaje y de este tipo, ¿cómo Sí. lo resolviste? Eh, a mí me gusta viajar solo por una cuestión práctica, porque me enfoco 100% en el contenido que voy a hacer y tengo total libertad para
darle tiempo personal al contenido. Por eso me gusta. Y aparte, uno se inmersa, hace una inmersión al 100%, porque estás solo. O sea, te sentás a tomar un café y estás viendo todo lo que pasa. No Claro. estás hablando con nadie. En ese sentido, me gusta mucho viajar solo. El lado B de viajar solo es esto. Claro. Claro. No sé, desde cosas básicas como estás en un aeropuerto y querés ir al baño y no puedes dejar la valija sola, tenés que entrar con toda la valija al baño, Sí, ese sí. tipo de cosas empiezan a pesar también, pero cosas más graves como esta, que me enfermé, yo estaba en Indonesia como dijiste recién, los primeros videos que hice fueron de cosas muy feas que tiene el país. Y después me quedó yo iba a ir a Sulawesi, fui a Sulawesi, es una isla, Indonesia son muchísimas islas, un país que tiene muchísimas islas, y cada isla es un país distinto. Sulawesi es una isla en particular que tiene una tradición de ver la muerte muy distinta al resto. Eh, Básicamente, cuando alguien muere en la isla, la familia conserva el cuerpo como, podríamos decirlo, momificado, embalsamado 1, 2, 3 años hasta que juntan plata para hacer el funeral. El funeral es una fiesta, una total fiesta. Y yo fui a registrar eso. Pero ya te diría que el día antes de llegar, para llegar a donde yo estaba, que era un pueblo muy remoto, era un avión desde la capital y un colectivo de 12 horas, hasta el medio de la nada. Eh, a mí me agarra, me empiezo a sentir muy mal ya en el trayecto. Y llego ahí un lugar que no hay hospital, fui como una especie de dispensario, ponele. Yo tenía un seguro médico que llamé y me dijeron, che, el lugar más cerca que te puedan atender es la ciudad esta que está a 12 horas. Ah, claro. Y fui como con un local, digamos, a un dispensario y me dieron unas vitaminas para que tome, así que yo dije acá, no está bueno, o sea, realmente tenía 40 grados de fiebre, no me Sí, sí, podía se quedaba muy mover. corta la vitamina. Claro. Al día de hoy no supe lo que tuve, puede haber sido malaria tranquilamente, pero ya al tercer día que se iba empeorando, dije, no, bueno, me voy. Y bueno, también el sistema de salud que tiene Indonesia no es bueno, así que también mucha videollamada con médicos de acá. Y básicamente lo que hice fue volver a la ciudad. O sea, esas 12 horas tuviste que Sí, volver. volví a la ciudad, a Makassar, que es una ciudad relativamente grande, que hay como hoteles ya con más infraestructura, y me interné 10 días en un hotel. Uh, Eso fue como que me auto-interné en un hotel, no salí, y me fui recuperando de poco. Me dieron una batería de antibióticos, sí, sí. cuestiones, porque como no podía ver un médico en persona, no me podían diagnosticar. Entonces me dijeron, bueno, por las dudas toma todo esto, a ver qué funciona. Y algo Claro. funciona porque Y algo los 10 días funciona. estaba- Estás Saliste. acá. sí. Bueno, Juan, para que la gente sepa, has estado en Argentina, en muchos lugares, obviamente. En Latinoamérica has viajado a varios países. En Norteamérica también has estado en varios lugares. Más recientemente en Asia y más recientemente aún en Europa. De todos estos lugares, viajes que has hecho, ¿cuáles dirías, qué momentos han sido los más, o el más duro en registrar y el más curioso? El más duro, los incendios en Corrientes en el 2023. Ujú. 2022, 2023. O 2024. Ahí lo checo en tu biografía. Sí, fueron muchos incendios, pero creo que 2023. Sí, 2023. Principio de 2023. Do- Incendios en 2022 Corrientes. creo, ¿puede ser? No, A mí me suena Lo 2023. tengo como 2022, pero puede ser un Bueno. error. sí, puedo estar aquí. Puede ser 2022, tranquilamente. Ajá. Ese año se quemó el... No tengo presente el porcentaje de la provincia, pero fue muy duro estar en Corrientes ahí. ¿Y a vos para Yo- dónde te llamaron o vos No, yo quisiste fui, ir? yo Ah, fui. Eh, yo estoy medio ligado a Corrientes porque hice mucho contenido en Esteros de Ibera. Para mí Esteros de Ah. Ibera es mi lugar preferido en Argentina. Le tengo como mucho aprecio a ese lugar. Es más, la semana que viene voy para allá.
y ver cómo se está aprendiendo foto de eso. También Ibera tiene toda una historia de recuperación del ecosistema muy importante, casi que única en el mundo, y ver cómo eso se empezaba a destruir. Está bien que la naturaleza se regenera, ¿no? Sí, sí. Eso uno lo tiene claro siempre y cuando le dejemos que eso suceda. Pero verlo ahí fue de las pocas veces que lloré filmando algo. ¿Fueron intencionales los incendios? Una mezcla de todo, cambio climático, quema de pastizales. Pues en Córdoba también registraste Sí, los incendios. sí, sí, sí. Eh, Siempre es una mezcla de todo, no hay claro, una cosa puntual. claro. Y el más curioso, el momento más curioso, Más curioso. eh, Estar en el medio de la taiga en Mongolia, que es casi al límite con Rusia, con una familia nómade, en medio de la nada, y decir, che, si yo quiero volver a mi casa de acá, demoro más de una semana. claro. O sea, lo más rápido que yo puedo llegar a mi casa desde acá es una semana. Ese tipo de cosas, como cuando uno cae en dimensión de, che, ¿dónde estoy? ¿Hasta dónde llegué? Muy remoto fue ese lugar. Eh, ¿Y qué reflexiones te despertó estar en medio del desierto con estos pueblos nómades, con los renos, sí. eh, toda esa locura? ¿Qué sentías? Uno se replantea, lo que más rápido viene a la cabeza es, che, la típica de, no sé si necesito tantas cosas para vivir. Claro, Eh, Hay gente que vive y vive bien, feliz, ¿eh? No es que hacer una vida de que la sufren, sino que su cultura es así, ellos están acostumbrados a vivir así, con una lona, unos palos, un fuego y nada más, puedo vivir. Eh, y nada, te enseño un poco también cómo la conexión con la naturaleza nos permite otros estilos de vida que son totalmente posibles, como sucede ahí. Me da mucha gracia no es gracia, sino que me sorprendía cómo convivían en el video que vos mostrabas de Mongolia estas casas nómades en las ciudades. Es como Sí. que me pareció un choque tremendo. En Mongolia a mí me gusta mucho porque la cultura está totalmente arraigada mucho a la gente. O sea, tanto es así que hay gente nómade que dejó de ser nómade y sigue viviendo en casas nómades en la ciudad. Claro, sí, sí, sí. O sea, mudaron su casa nómada de la ciudad y no son más nómades, pero siguen teniendo un estilo de vida como sus antepasados. claro. ¿Y alguna vez te pasó de grabar algo espectacular y olvidártelo, perderlo? O sea, que haya quedado en tu Sí, memoria, se pero no aseguran. pudiste. Te diría que siempre uno ve la imagen más linda que vio en su vida, agarras la cámara y ya no está más. Claro. Eh, O, Todo el o no tenés tiempo. el lente puesto para esa Bueno, imagen. yo hice un contenido en el basural más grande no sé si del mundo, pero por lo menos de sudeste asiático sí, que está en Yakarta, en Indonesia. Y si ven el video, yo me empiezo a acercar a lo que es el núcleo del basural, grabando todo, y cuando llego a donde estaba la gente trabajando, que es ahí donde es la cara más cruda de ese lugar. Es gente trabajando en el basural más grande del mundo. Me ve un guardia, me saca y me hace borrar los clips al frente de él, Mm. los Ujú. que había grabado ahí. Eso, por ejemplo. Y perdí esas imágenes que eran muy fuertes. Me quedó una sola, que es la única que se ve en ese video de alguien trabajando. Sí, una que está separando. No, eso es de Ah, eso es después. después. Eso es como en las afueras del basural. Claro. Pero en el centro del basural, que era una imagen muy impactante, Ah, que es bien. como Esa gente, totalmente distópica. esa gente trabajaba de qué en el basural, porque nosotros siempre tenemos la idea de la gente juntando recursos en los basurales. Buscan cosas reciclables Ah, claro, para después vender. claro. Juan, trabajaste con grandes marcas. En el 2020, si no me equivoco, empezaste a vender cuadros con fotos propias. Ahora, a través de tu proyecto Documento Uno, vendes remeras con fotos propias. ¿Cómo es esa convivencia, digamos, entre el Juan
más antisistema, digamos, que le gusta quedarse sin señal en el medio de la nada, y el Juan que por ahí tiene que vivir de la fotografía, ganar plata, administrar una tienda online y negociar con marcas también. Me gustan las dos partes. Bien. No me quedaría en una de las dos. Creo que las dos en su justa medida me gustan. De hecho, una de las cosas que disfruto mucho cuando voy a estos lugares es volver. Como el sentimiento de la vuelta, lo disfruto mucho también. Pero me gustan todos estos proyectos, sobre todo cuando involucra llevar imágenes a algo tangible. Me gusta mucho trabajar con marcas también. Yo considero que las marcas tienen una filosofía que si va alineada conmigo, me gusta mucho colaborar. Eh, no sé, también me gustan los objetos, como por ejemplo esto de las remeras, cada vez que voy a un lugar vuelvo con algo. No estoy, no estoy negado para nada de esa parte, sino todo lo contrario. De hecho, trabajo con muchas marcas también, haciendo contenido, y es un mundo que me gusta explorar también. Buenísimo. ¿Y hay algo que hoy harías distinto? O sea, en tu camino hay algo que ya has dicho, che, esto pasó esto, pero bueno, la verdad que en este momento prefiero hacerlo de otra manera o aprendí tal cosa. Sí, o sea, de un video a otro siempre intento corregir cosas. Con el diario del lunes es muy fácil decir, che, esto lo hubiese hecho distinto, pero el aprendizaje ocurre de esa manera. Es como que saltear etapas creo que no es tan necesario. Sí, me hubiese gustado quizás arrancar antes, eso Claro. sí, Ujú. pero igual, Sí, todo llegó. sí, llegó como tenía que llegar. Sí, sí. Pero quizás en la pandemia haber hecho más contenido, Ujú. eh, intentar buscarle la vuelta para poder hacer cosas desde mi casa hubiese estado bueno. Eh, en cada video, siempre cuando estoy editando digo, che, ¿por qué no grabé esto? ¿Por qué no hice un plano de esto? Siempre pasa, pero eh, eso es más que nada por tener una mirada más perfeccionista y querer que siempre todo salga impecable cuando no todo va a salir impecable. Eso te iba a preguntar también. Nosotros somos arquitectos y somos muy hinchas siempre, ¿viste? Queremos el perfecto, perfecto hasta el final, pero llega un punto que decís, hay que terminar esto y mostrarlo, no sé, al cliente, lo que sea. Eh, ¿En qué momento decís esto ya está, cumple? Digamos, me gusta, no, no cumple, sino que me No, gusta para subirlo. está listo. Al principio, sobre todo en esta época que subía pocas cosas, a veces tardaba 2 meses en editar un video. Después me tuve que mentalizar con que no iba a ser así. Hay un deadline, este video se sube el domingo. Termínalo para el domingo como esté, lo vas a subir y se sube. Sí, Claro. si no es infinito. Y además entras también un poco en la carrera esta de cuando te haces productor de contenido, de tener que publicar con cierta frecuencia, entonces entras como un poco en esa... Y los algoritmos también cada vez te exigen más volumen de contenido. Claro, Eh, claro. Eso es, a veces es contraproducente, pero bueno, hay reglas del juego también en las redes sociales. ¿Y vos solo curás el contenido o a veces recurrís a tu novia, a tu familia, a tus amigos para que le echen un ojo y buscas consejos Sí, o sos autosuficiente en ese no, a sentido? veces es más consejo de colegas, pero intento no. Porque también intento que mis contenidos sean sumamente personales. Por ahí si voy a salir con algo nuevo, distinto que nunca hice, bueno, puede ser. Más hablando de un formato nuevo, por ejemplo. Pero también me pasa que muchas veces mis conocidos no son mi público. Claro. Claro, Entonces la respuesta que me van a dar ellos no, no es tan válida como si fuese alguien que me consume porque le gusta mi contenido. claro. Eso también pasa. Claro. Y sos receptivo a, por ejemplo, el feedback o los comentarios de la gente en tu canal de YouTube. ¿Cómo manejas esa ida y vuelta, digamos, Sí, si son con buenas intenciones, sí. Al principio me costaba más. A veces intento responder, pero
Más desde el lado del humor, te diría. Sobre Claro. todo cuando Claro. son cosas que no tienen mucho sentido. Claro, muchos, Eh, los hates, por ejemplo. Sí, hay gente que te das cuenta que... Cuando sé que alguien me comenta, hateándome, digamos, y se nota que no es mi público, me lo tomo como algo sumamente Sí, gracioso. algo pasajero, digamos. Sí, y Claro. me río, realmente me río. Está bien. E intento seguir el juego. Te lo tomo con humor. Sí, pero cuando los comentarios son, cuando te das cuenta que alguien se tomó el tiempo y lo que dice tiene razón, al principio me choca, me frustra un poco porque ya hice esto, lo hice mal, pero bueno, después intento, tengo un ejemplo muy fresco. Subí un video de Kosovo la semana pasada y hay mucha historia. Kosovo es básicamente un territorio en disputa entre albaneses y serbo-kosovares, entre albaneses y serbios. Son dos etnias distintas. Yo conté la historia desde una mirada netamente de albanesa. Y me faltó toda una parte seria que no conté. Y mucha gente en los comentarios me lo hizo saber. Y sé que fue un error mío. Debería haber. Si bien no lo conté porque la parte serbia no me dio su mirada, nadie me habló, no me la contaron. Por eso también no sale en el video. Hay cosas que omití porque no me di cuenta que eran importantes. Ujú. Al principio dije, che, este video está mal. Pero después dije, no, está bien, no conté nada que no sucedió. Claro. Para la próxima vez tengo que tener más en cuenta también la historia de la otra parte, aunque no me la cuenten, por ejemplo. Está bien. Y así uno va corrigiendo Claro. algunas cosas. Y yo no sé, me imagino viajando. ¿Cuánto fue? ¿Como 5 meses hubo uno de los viajes? El año pasado. O sea, tenés que llevar tu ropa, tus cosas. Y además llevar toda la productora Sí, de Juan Data. sí, una compu de aquí. ¿Qué llevas? Eso me interesa saber. Intento cada vez ir lo más ligero posible. Drones ya no uso, por ejemplo. Porque no termina no siendo tan necesario como parece. Así que reduje mi equipo a una cámara y 2 lentes. Cuando pueda, quiero pasarme a una cámara más chica todavía, para que pese menos. La compu la llevo siempre. Y una valija con ropa. Claro. Que también intento, si hago un viaje largo, lavar la ropa, como que tratar de ir lo más liviano posible. Pero eso, Y ahora que estamos cambiando de tema, nada que ver, pero estamos justo muy en la época casi mundial. ¿Cuándo arranca? Ahora en junio. menos de un mes, sí. Ya. Sí, nada. Veíamos los registros del mundial pasado. ¿Qué tal? O sea, ¿por qué estabas en Salta? En un pueblo de 2.000 habitantes. Claro. Muy lindo ese. O sea, ¿lo buscaste o llegaste y estaba el mundial? ¿Cómo fue eso y cómo Eso lo no fue viviste? idea mía. Ajá. Yo tengo un amigo, Juan Ferniot se llama, son unos contenidos espectaculares. Es documentalista, también hace otras cosas, pero es muy bueno. Y él me dijo, che, quiero ir a... Tengo ganas de registrar la final del mundial en un lugar remoto, totalmente remoto. Que ni llegue la tele, me dice. Y dije, che, está buena la idea esta. Sí. Eso Y cuando te lo ahí- propuso cuando todavía no estaban en la final, o sea, apostando que iban a estar en la Sí, final. Bien, Sí, poner estábamos en cuarto y me dijo, claro. bueno, le digo, si llegamos a la final lo hacemos. Y a mí se me ocurrió también poner un punto medio, porque si vas a un lugar súper remoto, capaz que ni ven la final. Claro. Así que dije, bueno, Iruya ya lo conozco, sé que es un lugar hermoso, hay gente, sé que ahí va a estar bueno, y fuimos. Decimos de un día para el otro. O sea, mañana salimos a Iruya. Y nada, fue una fiesta. Justo encima también, a veces que se da todo, a veces la suerte, ¿viste? No sé. Justo el día anterior había un torneo de fútbol de toda la zona. Entonces hicimos imágenes de fútbol, hicimos entrevistas a la gente. Y el día siguiente vimos la final como en el club municipal. Y nada, la imagen del pueblo festejando por Iruya. Iruya es hermoso. Muy bueno. Tremendo. Me gustó mucho. Qué bueno, ¿y ahora lo vas a ver en Argentina o vas a estar en otro lugar? Si se No puede sé, no sé si spoilear. voy a repetir lo mismo, quizás sí, podría estar bueno, elegir otro lugar, Claro. si llegamos a la final.
A mí Eh, no sé si por la vibra del mundial, pero me encantó el cortito de ese video. Todavía me queda pendiente ver la la- producción larga, digamos, pero me sí. fascinó ese. Está bueno. Mi cábala es normalmente ver cada partido en un lugar distinto. Se Ujú. transforma eso en mi cábala. Ujú. Porque el año pasado lo hice así. Bueno, y funcionó. Espero que ahora. Sí. Juan, y una pregunta un poco como reflexiva, si mañana te quedas sin cámara, por X motivo, ¿crees que serías el mismo Juan en el sentido creativo? ¿Buscarías otro medio de expresión? ¿Quizás volverías a la música? Sí. Es más, yo fantaseo en algún momento de no usar más una cámara. Quizá en largo plazo, ¿no? Pero no me... Siento que no estoy tan atado. Hoy el medio que elijo y creo el que más el que mejor me sale es ese. Para la música sé que no tengo talento, no me es tan fácil, pero me gusta mucho. De hecho lo abandoné al 100% y me traje un piano y no me sale nada. Eh, pero sí, yo creo que podría estar desde otras... La producción me gusta mucho. Como decir, che, hay que hacer un contenido de esto y yo no encargarme ni de filmarlo, me gusta también. Eh, y otras cosas también. Hacer las remeras lo disfruté muchísimo. Ujú. Es más, hasta cuando yo me encargué de armar los pedidos, yo personalmente, de doblar las remeras, venían con otras cosas también y disfrutaba mucho ese momento. ¿Y Eh, por qué esas 4 fotos elegiste? Va, son 4, ¿o sí, no? Esas remeras. quería buscar cuatro momentos que tengan un concepto lindo detrás y esas me gustaron. Eh, fueron puntos clave en los Son contenidos que hice el año pasado. una de Mongolia, Una ¿puede de ser? Mongolia, una de Nepal, una de China y una de Japón. Y van acompañadas las cuatro de cuatro títulos simbólicos, ¿no es Sí, cierto? sí, que es medio un concepto que engloba lo que a mí me transmitió esa imagen. Eh, la de Japón es herencia, porque es de un pueblo donde toda la gente se fue del pueblo, o porque fueron muriendo, o porque se fueron a la ciudad, y una mujer que se quedó a vivir ahí representó a cada habitante con un muñeco. Entonces vos llegas al pueblo ese y hay muñecos por todos lados, y no vive nadie. Qué Eh, locura. ¿Y y es, cómo sentiste vos, cómo te sentiste vos en ese lugar fue rarísimo, inhóspito con muñecos? rarísimo, O sea, ¿a qué hora fuiste? ¿A la noche? durante Por el favor, día, no. ¿no? Durante el día. Y la señora estaba ahí, muy buena. Fue muy raro, una sensación súper extraña. A mí me gusta mucho el cine de terror, fue como para mí imposible no llevarme a ese lugar. Pero esta mujer lo hizo con otra intención, ¿no? La Claro. intención de ella es mantener viva un poco la memoria del pueblo. Es como la isla de Eh, las muñecas en México, creo que es, ¿no? sí, Está como el morbo de querer ir a un lugar exactamente. medio... Este lugar no es paranormal en Claro, absoluto, simplemente hay muñecos. claro. Eh, me gustó mucho. Es realmente algo lado B de Japón, porque incluso está en Shikoku, que es la isla menos turística que tiene Japón. No llega el tren de alta velocidad por ahí, por ejemplo. Para llegar ahí tenés que alquilar un auto, por eso no hay turistas, eso me gustó mucho. Y por eso elegí ese. Por ahí no es la imagen más, como estéticamente más linda, pero para mí representa mucho. Está perfecto. Eh, Esa ¿Y es la de cuál Japón. es la otra? China, que es Witness, que es testigo. Em, que ahí elegí la imagen de Pikun. Pikun es el último Hutong, digamos, el último barrio popular de China. China hace años está sufriendo una reconversión eh, de que el gobierno está eliminando estos barrios de trabajadores rurales o trabajadores marginales que están fuera del sistema. Y el gobierno chino los está demoliendo. Y este es el último que queda en pie. ¿Cómo era la Eh, imagen? Porque yo la vi, pero no me Era un acuerdo. niño chino haciendo así en una vidriera. Ah, Mm. bien, sí, sí, ya sé cuál es. Sí. Y representa un poco medio lo que es ser testigo de estas últimas cosas que están quedando en el mundo, como este fenómeno. Eh, Nada, un lugar que estuvo bueno para ver el lado B de China también. China ya de por sí es un país que no recibe tanto turismo, es bastante inexplorado en muchos sentidos.
Y a estos lugares no llegan turistas directamente. Es más, yo no encontré información de este lugar. O sea, encontré un artículo que había escrito una persona, no me acuerdo en qué idioma, si era en alemán, hablando sobre este barrio y nada más. Y dijo, bueno, tenía la ubicación, voy a ver si sigue estando. Porque quizás no estaba más. Claro. Encima en China no existe Google Maps, o sea, como que no... Hay muchas cosas que no puedes ver. Claro. Eh, y me gustó mucho ese lugar. Después está la remera de Mongolia, que bueno, lo que hablamos un poco es sobre esta vida nómade, que el concepto es libertad. Y Nepal, que tiene esta misma foto, Ajá. que el concepto es resistencia. Bueno, pues todo lo que implicó la generación Z que salió a la calle en Nepal. Ujú. Tremendo. Muy bueno. Y bueno, para cerrar, ¿qué le dirías a una persona, a un chico que está empezando el camino en la fotografía y sueña con ser fotógrafo? Que saque fotos, que haga. Eh, yo por suerte pude probar casi todas las aristas que tiene el mundo de la fotografía. Eh, y eso es lo que después te va empezando a marcar el rumbo, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, no quedarse quieto y no dejar de hacer cosas por, por el que dirán. Si vos tenés la cámara, lo podés hacer. O buscar alternativas. Si vos decís, bueno, mi sueño es ir a registrar a los nómades de Mongolia y capaz que en este momento no podés hacerlo, empieza con algo de acá. Acá hay muchísimas cosas para registrar. Seguramente a la vuelta de tu casa haya algo Mm. que puedas registrar en tu familia. Yo creo que ese es el concepto, la recomendación principal, es no dejar de hacer cosas. Yo creo que Buenísimo. Está muy bien. Bueno, y para finalizar, tenemos un Unas- pequeño juego. Unas preguntas. Bueno, que es Seguimos más, con las es preguntas. más de lo mismo, pero cambiando un poco el enfoque. Le llamamos preguntas desenfocadas, que son preguntas que salen un poco de lo que venimos hablando, de lo estrictamente fotográfico. Mi compañera te va a hacer elegir Sí, tres, no, Sí, dos, saca- así, no, no ¿Dos? lo hacemos tan Sí, extenso, saca dos al y azar, fíjate. y la puedes dar vuelta y puedes responderlas en el orden que vos quieras, Sí. y si querés, obviamente, ¿no? Em, ¿Qué dice? dice, ¿qué es algo que te gustaría aprender algún día? A tocar el piano. Es algo que me quedó pendiente. Ujú. El piano para mí es el mejor instrumento de todos porque puedes tocar solo y puedes tocar el estilo de música que quieras. Para mí me encanta. En algún momento que tenga tiempo, a mí me gusta el piano real, digamos, el piano a cuerda, el piano vertical. Que Ujú. no es fácil tener un piano de eso. Sí, sí. El piano de cola, digamos. No, el de cola es Oh. gigante, pero ¿viste? Ah. El vertical es el que es más Sí. chiquito, que Ah. va contra la pared. Ah, bien, bien. Y no es muy transportable tampoco. Exactamente. Sí. En algún momento lo voy a retomar, porque es algo que creo que me quedó pendiente. Está Buenísimo. muy bien. Y la segunda dice, ¿qué ciudad sentís que coincide con tu personalidad? Creo que sacando Córdoba, porque yo soy muy cordobés. Déjame pensar. Corten este silencio. Tranquilo, no hay apuro. Sí, sí, Justamente sí. son preguntas que exigen pensar un poquito, así que. Creo que en las ciudades que me sentí más cómodo, en Mongolia me sentí muy cómodo. Eh, Normalmente me pasa en las ciudades que tienen un ritmo distinto, que suelen ser más tranquilas a veces. Creo que ahí. Yo soy una persona que se mueve a un ritmo lento muchas veces. Ulan Bator es una ciudad que me encanta. ¿Cómo dijiste? Ulan Ulan Bator Bator. es la capital de Mongolia. Son ciudades que por ahí no son tan atractivas, o sea, turísticamente hablando. Pero para mí tienen un ritmo, tienen ahí. Son lugares que disfruté mucho estar. Que me tocó estar por ahí 2 semanas y la pasé muy bien.
Bueno, hace poco estuve en Europa del Este, también hubo ciudades que me gustaron mucho. Creo que me quedo con esas. Nueva York, igual, sí, no sé, Sí, Nueva sí. York me encanta también, por ejemplo, es como que no sé si Eh, elegiría una. ¿A quién Elijo no? Córdoba para vivir, Claro, sí, está perfecto. pero, pero creo que me quedo con esas. Excelente. Bueno, Juan, muchas gracias. Chicos, gracias a Gracias, ustedes. Juan. Espero que sea el primero de muchos. Sí. Muchas gracias. Gracias por venir.